Bendiga a todos. Gracias a Dios hemos podido estar otra vez para compartir la palabra del Señor. En esta noche quiero presentar un tema llamado cosas temporales. Cosas temporales. ¿A qué nos referimos con eso? Hay varias cosas que nos muestra la Biblia que tuvo su validez y estaban en vigencia un tiempo determinado, pero que ahora ya no lo están. Pero muchos grupos religiosos todavía lo practican y ponen a sus seguidores como si Dios lo aprobara aún, lo cual es un grave error, ya que es practicar falsa doctrina. También vamos a hablar de otras cosas que son temporales. Hermanos, este tema es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hace gran diferencia entre la iglesia del Señor, la doctrina verdadera y las iglesias falsas con la doctrina falsa. Cuando nosotros vemos, hermanos, cada una de estas cosas que finalizaron y ya no están en vigencia, pero las practican grupos religiosos, sin lugar a dudas, hermanos, no es la iglesia del Señor, no es la iglesia del Señor, no son hermanos en Cristo, no pueden ser llamados hijos de Dios ni nada parecido. Es decir, hermanos, ellos necesitan a Cristo, ¿no? Necesitan a Cristo. Vamos a empezar, hermanos, hablando de la ley de Moisés, por ejemplo. Entramos en materia pensando en algunas cosas que la palabra nos dice acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue profetizado que terminaría en Jeremías 31:31, nos dice. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente que más bien dicho, que hay tres pactos principales en la Biblia. Tres pactos mencionados en la Biblia principales. El pacto patriarcal o la era patriarcal, lo que se llama la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Aquí está hablando, hermanos, de las tres eras, ¿no? De las tres épocas, de los tres pactos. Está hablando del pacto que estaba en ese momento, está hablando de los dos pactos, del antiguo y nuevo pacto, ¿no? Aquí está hablando del pacto que estaba en esos momentos. Este pacto dice, hará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Está hablando acerca del antiguo pacto. Está hablando de lo que conocemos acerca de la ley de Moisés. Está hablando acerca, hermanos, de la tabla de los 10 mandamientos con el resto de leyes que fue dada en el monte Sinaí. Dice, haré un nuevo pacto. Cuando dice haré un nuevo pacto implica que el pacto este pacto mostrado aquí de la ley de Moisés se terminaría con el tiempo y daría paso a un nuevo pacto, ¿no? Y ese pacto, lógicamente, en la Biblia nos muestra que cumplió su misión, ese pacto de la ley de Moisés. Notamos lo que dice de manera, en Gálatas 3:22-27, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí dice, hermanos, la razón de este pacto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando dice ayo, tiene la idea de guía, ¿no? Lógicamente, hermanos, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento básicamente está mostrándonos, hermanos, el camino hacia el nuevo pacto por medio de las profecías mencionadas en el Antiguo Pacto. Estas leyes, estas profecías dichas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento bajo Cristo. Por eso cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo,
eso implica, hermanos, que ha sido una guía para mostrarnos lo nuevo. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el layo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no está en vigencia hoy, lógicamente. Aquí nosotros podemos ver la confirmación de lo que dice Gálatas 3, 22 al 27, en Romanos 7, 1 al 4. Ahí nos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Note aquí. Aquí está hablando, hermanos, no con el pueblo gentil, está hablando con el pueblo judío. El pueblo judío estaba bien identificado, o identificaba bien, más bien, la ley de Moisés, ¿no? Cuando se hablaba de la ley de Moisés, el pueblo de Israel, hermanos, sabía perfectamente de lo que se trataba. Entonces aquí, hermanos, en este versículo dice, les recuerda de la ley de Moisés, ¿no? Y les habla de que, ¿qué pasó con esta ley de Moisés? Dice, así también, hermanos míos, hablando ya a los judíos que se habían convertido, hermanos en Cristo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién nos enseña esto? Esto nos enseña, amados hermanos, que nadie puede imponer la ley de Moisés hoy en día. No puede imponer ningún punto. Los grupos evangélicos, las religiones falsas, hermanos, hacen una distinción que nunca aparece en la Biblia entre supuestamente la ley moral y la ley ceremonial. Eso no existe en la Biblia, eso no hay en la Biblia. Siempre cuando se hablaba de la ley de Moisés, se refería a toda la ley, absolutamente a toda la ley, incluidos los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, eso implica que cualquiera que imponga la ley de Moisés no es la iglesia del Señor. No son cristianos, no son hijos de Dios. Ellos necesitan, hermanos, salir del judaísmo. Son los judíos modernos, los judaizantes modernos. Nosotros identificamos, hermanos, en dos puntos importantes. Podemos hablar de muchos, pero por ejemplo, hablamos de aquellos que piden diezmo. O si no piden diezmo, dicen que está bien dar diezmo voluntario, pero en el fondo están hablando que necesita dar diezmos. Esa gente, hermanos, está fuera de Cristo, no tiene a Cristo, no es la iglesia del Señor, ¿no? Ellos no son mandados a predicar el evangelio, hermanos, no son mandados a predicar en la gran comisión. No se identifican con la iglesia del Nuevo Testamento, no se identifican con Cristo. Otro grupo, por ejemplo, son los adventistas, que ellos hablan de que necesitamos guardar el día sábado. Por supuesto, el día sábado, cuando nosotros vemos, hermanos, básicamente correspondía al antiguo pacto, correspondía a la ley de Moisés. Como nosotros hemos visto bíblicamente, hermanos, la ley de Moisés era algo temporal hasta que venga Cristo y establezca el nuevo pacto. Recordamos nosotros también cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Él decía, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, hermanos, cuando las iglesias practican cosas del Antiguo Testamento, no tienen comunión con Dios. Dios no está ahí. Dios no está en esas iglesias, porque son iglesias falsas, porque están imponiendo cosas que se terminó, que la Biblia dice se terminó. Cosas temporales.
Otras cosas que vemos como temporales son el ministerio de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles. Hoy en día, amados hermanos, hoy en día, estas mismas iglesias que se involucran en prácticas del Antiguo Testamento, muchas de ellas tienen apóstoles. Muchas de ellas tienen apóstoles mujeres incluso. De ninguna manera, hermano, eso, el decir que hay apóstoles hoy día descalifica completamente a cualquier iglesia. Descalifica, ¿no? No importa lo que hable. No importa de lo que hable, no importa si se habla de temas morales, si habla bonito de temas morales, no están en Cristo. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a los apóstoles como algo temporal. Fueron escogidos personalmente por Cristo, o sea, para identificar si realmente es un apóstol, era necesario ser escogido por Cristo. Y por supuesto, hoy en día, no vamos a mirar a nadie escogido por Cristo. Mire, note, Lucas 6, versos 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus apóstoles y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A los cuales llamó apóstoles. ¿No? Entonces, ¿esto qué nos muestra, hermanos? Esto nos muestra, hermanos, que la intención, la idea, el plan de Dios era de escoger 12 apóstoles cuando estuviera él en vida, ¿no? En vida. Y bueno, sabemos que en total fue 14 apóstoles, ¿no? Alguien que sustituyó a Judas Iscariote, y también posteriormente fue escogido Pablo. Pero hermanos, el ministerio de los apóstoles se terminó. Nadie puede calificar ahora como apóstol, ni nadie puede decir que es un apóstol hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir eso? Simplemente porque no es escogido por Cristo. Requisitos para ser un apóstol. Note, cuando nosotros vemos, hermanos, ese momento en el cual tuvo que ser sustituido Judas Iscariote por la muerte de él, dice lo siguiente, en Hechos capítulo 1, verso 21 y 22. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Note, es necesario, dice aquí, comenzando el versículo 21, es necesario. Cuando dice es necesario, está hablando de que el requisito debían cumplirlo. No era una opción, no era algo que simplemente si se quería se hacía, no, era orden de Dios, la forma de cómo escoger al apóstol, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿no? Y más abajo dice, uno se ha hecho testigo con nosotros. Note, uno se ha hecho testigo con nosotros. O sea, testigo ocular, ¿no? Testigo ocular. Dice de su resurrección. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y se fue contado con los 11 apóstoles. Entonces preguntamos, los apóstoles modernos, los apóstoles que tienen mega iglesias en el sentido de
miles y miles de personas, de seguidores. ¿Cumplen con estos requisitos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso quiere decir que ni siquiera son cristianos. Ni siquiera hermanos han nacido de nuevo. Peor calificar como apóstol. Hermanos, la idea, como decía, es testigo ocular. Tenía que ser testigo ocular. Su misión en la tierra se cumplió. Cuando nosotros vemos la razón del escogimiento de los apóstoles, fue por la misión especial de llevar el mensaje de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando esta misión se cumplió, hermanos, los apóstoles, hermanos, murieron físicamente y se terminó la era apostólica. Note, 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de la misión que ellos tuvieron, de la razón de ser apóstoles, ¿no? Dice aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, haciendo una separación de dónde procedía su sabiduría, no del mundo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Recordamos, hermanos, nos remontamos un poquito al día de Pentecostés en Hechos capítulo 1, donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Desde ese momento, hermanos, cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder, como habíamos visto nosotros, hermanos, en el tema de la iglesia. Cuando dijimos que la iglesia vino con poder, el poder vino sobre los apóstoles con este propósito, con el propósito de que ellos enseñaran la palabra de Dios de manera inspirada, no por sabiduría humana, no en base a sus experiencias, no en base a sus ideas, no en base a sus propósitos humanos. Esto implica revelar la palabra, revelar la voluntad de Dios. Eso fue la misión de ellos. Predicar el evangelio y edificar a la iglesia, ¿no? O sea, darle el crecimiento. Recuerdan, por favor, Hechos capítulo 2, verso 42, dice la primera frase, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso implica, hermanos, que edificaban. Entonces, hermanos, la misión de los apóstoles fue de manera sobrenatural. Es decir, Dios les capacitó para transmitir su palabra de forma sobrenatural. Hoy en día, estos apóstoles modernos, falsos, mentirosos, hablan de que tienen revelaciones de Dios. Cuando, hermanos, nosotros podemos ver que la misión de los verdaderos apóstoles se terminó. Hoy en día, hermanos, es que alguien escucha en una iglesia diciendo que hay un apóstol, huya de ahí, salga de ahí, no se acerque ahí. ¿Por qué? Porque esa iglesia no es de Dios, porque no adoran a Dios, porque no sirven a Dios, porque esa iglesia es una iglesia falsa. Sobre todo esto se encuentra, hermanos, en medio de los pentecostales, ¿no? Grupos pentecostales que tienen diferentes nombres hoy en día. Cosas temporales, los dones espirituales, ¿no? Otra actividad que era exclusivo del Nuevo Testamento, de la era apostólica, ¿no? Pensemos en estos dones espirituales un poquito. En los dones espirituales, hermanos, la Biblia habla de que era de la naturaleza milagrosa. Era de naturaleza milagrosa, 12, 8 al 10. Dice, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Cuando dices, cuando menciona estos dones espirituales, hermanos, lógicamente pensamos en la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo no tenía un escrito para poder decir, esta es la palabra de Dios, sino ellos se guiaban, hermanos, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos estos dones, tuvo su propósito, ¿no? Y su propósito se ha cumplido. En Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios de diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? O sea, Dios, amados hermanos, como había dicho, hermanos en el diagrama anterior, les capacitó a los apóstoles y también les capacitó a algunos hermanos en Cristo allá, ¿no? Por medio de la imposición de las manos. Este fue dado por medio de la imposición de las manos para confirmar la palabra. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Confirmada por la palabra. Confirmada, hermanos, confirmada la palabra, lo que ellos estaban diciendo. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos estas palabras, nosotros vemos estas palabras como el plan que tenía Dios para llevar a cabo su propósito de revelar su palabra, ¿no? Entonces, esto nos muestra, hermanos, la idea de convalidar, lógicamente, convalidar la palabra de Dios. Recuerden, por favor, los apóstoles predicaban la palabra, cómo ellos podían evidenciar que eso era verdad. A través de las señales y prodigios, a través de los milagros. Y por supuesto no eran milagros falsos, ni eran prodigios falsos, ni señales falsas. Todas eran verdaderas. Por eso, hermanos, la credibilidad de los apóstoles era aceptada sobre todo entre los creyentes. Entre los creyentes. Ya no está en vigencia hoy. 1 Corintios 13, 9 a 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, lo incompleto se acabará. Lo incompleto se acabará, ¿no? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará, ¿no? Esto hermanos, cuando vemos nosotros el contexto, está hablando de los dones espirituales, que todos ellos iban a acabar, ¿no? Y es interesante notar aquí, dice, y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Note aquí, un diagrama, ¿no? Dios estaba revelando su palabra por partes, poco a poco, iba revelando. Si nosotros vemos, hermanos, en las cartas, el apóstol Pablo escribía las cartas a cada iglesia, ¿no? Y nosotros vemos también que no era en el mismo tiempo que escribía todas, ¿no? Sino lo que Dios le iba revelando poco a poco, esa parte de la revelación. Por eso dice, en parte profetizamos, ¿no? Está hablando, hermanos,
de la revelación de la palabra de Dios. No está hablando de la persona de Cristo, ¿no? Aquí dice, pero cuando venga lo perfecto. Nosotros sabemos, hermanos, los artículos, hablando gramaticalmente. Los, ¿no? Estamos hablando de género masculino, género femenino, o cuando hablamos de el lo, estamos hablando de una cosa, o sea, género neutro, ¿no? Venga lo perfecto. Y viendo el contexto, está hablando no de la persona de Cristo, sino está hablando de la revelación de Dios, de su palabra, cuando dice profetizamos. Entonces, aquí dice, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará, o sea, la revelación completada. Amados hermanos, quiero mencionar algo importante aquí, importantísimo aquí. Quiero que nosotros hagamos la diferencia. Cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, como habíamos visto, hermanos, tuvo su propósito. El propósito es dar la revelación completa de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación completa en la Biblia. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿dónde la encontramos? ¿O dónde vamos a encontrarla? En la Biblia. Yo quiero, hermanos, hablarles de la historia un poquito y hablarles acerca de los pentecostales o los carismáticos. Este grupo pentecostal, hermanos, este grupo pentecostal fue comenzado por un hombre llamado William Seymour, ¿sí? Un hombre llamado William Seymour en el año 1905-1906, ¿no? Este hombre fue el que comenzó, hermanos, el moderno avivamiento, los modernos, la moderna religión pentecostal. Básicamente, hermanos, básicamente la doctrina que se empezó era de la siguiente forma. Era que ellos recibían el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, daba como resultado el hablar en otras lenguas. Eso se constituía en revelación, en la señal, perdón, de que realmente uno tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso significa que uno tiene a Dios en su vida, que tiene comunión con Dios en su vida. Hermanos, en este año 1906 empezó el pentecostalismo que se difundió por muchas partes y que muchas iglesias evangélicas adoptaron, incluido la Iglesia Católica Carismática. O sea, en otras palabras, amados hermanos, en otras palabras, si uno, según esta doctrina falsa, no es bautizado con el Espíritu Santo, no es cristiano, no tiene a Dios. Hermanos, estos grupos pentecostales están regados por muchas iglesias evangélicas. Por eso, cuando una persona, hermanos, de estos grupos llega a la congregación de la iglesia del Señor, y ellos no ven, ¿no? El avivamiento que supuestamente tiene que haber, es decir, la manifestación del Espíritu Santo a través de milagros, a través de señales, a través de sueños, a través de visiones,
a través de manifestaciones físicas. Entonces, ellos inmediatamente dicen que la iglesia del Señor no es de Dios. Ahí no está Dios. Ahí no es porque no hay un mover del Espíritu Santo. Esto, hermano, es totalmente falso. Casi, hermanos, el 90 o 95% de las iglesias falsas creen en el bautismo en el Espíritu Santo, creen en este tipo de avivamiento. Cuando nosotros vemos, hermanos, que eso era temporal, que no es para hoy, que la iglesia no se va a manifestar de esa forma. Y otra cosa, hermanos, es puro engaño. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nunca vemos al Espíritu Santo actuando como supuestamente está actuando hoy día. Es decir, tumba a la gente, es decir, a la gente le hace gritar, es decir, la gente se vuelve loca. Nunca. Más bien el apóstol Pablo, hermanos, denunció esas cosas en Corinto. Así que, amados hermanos, estas personas, igual que los que colocan cosas del Antiguo Testamento como ellos también, no son cristianos, no son hijos de Dios, no son iglesias verdaderas. Nosotros no tenemos que tener comunión con ellos. Por esa razón, hermanos, si un cristiano, por ejemplo, está en un lugar donde no hay iglesia verdadera y se mete en estas iglesias pensando en que va a tener la bendición de Dios o está adorando a Dios, hermanos, se está engañando a sí mismo. Estas iglesias no son mandadas a predicar el evangelio, no son mandadas a exponer la palabra de Dios en ninguna forma. Estas iglesias deben arrepentirse, estas personas necesitan a Cristo, necesitan nacer otra vez de nuevo. Por esa razón, amados hermanos, no podemos tener pacto con ninguna de ellas, sino rechazarlas completamente. Cosas temporales, la tierra. Aquí hablamos ya de otro aspecto, como algo temporal también, la tierra, ¿no? Esta tierra física en la que vivimos, a eso me refiero, se terminará. La Biblia dice aquí, pero los cielos de la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, ¿no? Entonces va a ser destruida con fuego en el momento de que venga Cristo en su segunda venida, ¿no? Y ahí va a ser dos cosas. Ahí va a suceder dos cosas cuando venga Cristo. Va a ser el juicio y también va a ser a terminar la tierra. Y dice aquí la perdición de los hombres impíos también. Cuando Cristo venga, será el final de esta tierra. No será el comienzo. No será el comienzo de lo que las iglesias humanas, las iglesias evangélicas hablan del milenio. Que Dios ahí va a comenzar su reino. Eso es, hermano, falso, completamente falso. La Biblia está hablando que es el final de las cosas, no es el comienzo de las cosas, ¿no? En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos de la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas, ¿no? Entonces ratifica lo que dice 3:7. La tierra pasará y se dará paso a la eternidad. No se dará paso al milenio, no se dará paso al reinado de Cristo. Nosotros habíamos visto, hermanos, en el tema de la iglesia, que hoy está reinando Cristo. Que la iglesia
que la iglesia, hermanos, es usada intercambiablemente con la palabra reino. Es decir, cuando uno habla de reino, habla de iglesia. Cuando habla de iglesia, habla de reino. Es completamente falso cuando se dice que el reino va a empezar cuando Cristo venga. Eso es falso, ¿no? Más bien ahí terminará el reino. Ahí se terminarán las cosas. La tierra pasará y dará paso a la eternidad, segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales Acabó mora la la batería. justicia. Cuando dice nuevos, hermano, está hablando de la calidad, es decir, de algo no usado, algo que no hemos usado. Por supuesto, está hablando metafóricamente cuando habla de tierra nueva, es decir, el lugar nuevo donde vamos, que es el cielo. Entonces, la falsa teoría, hermanos, de los dispensacionalistas, que Cristo vendrá a reinar por 1000 años, es falsa. La falsa creencia de los testigos de Jehová, que aquí va a ser la vida eterna aquí en la tierra, es completamente falsa, porque esta tierra se terminará, esta tierra morirá, ¿no? Va a ser el fin de las cosas. La vida del hombre. Nosotros también, hermanos, cuando pensamos en nuestra vida, algún momento tendremos que partir de este mundo. La vida tiene un límite. La vida tiene un límite. Así dice la Biblia. Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80, con todos sus fuerzas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Note. Aquí habla de 70, 80 años. Lógicamente, hermanos, sabemos que no es una regla de alguien muriendo a los 70, 80 años, pero está por ese promedio de la muerte, ¿no? Cuando pensamos en 70, 80 años, nosotros sabemos que se acerca la muerte para esa persona. Si es que Dios le da vida a ese tiempo. Dice, con todas sus fuerzas molestia el trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, cuando ese pronto pasan, es decir, está hablando del tiempo que está caminando, ¿no? Está caminando el tiempo. Y 80 años es realmente poco tiempo. Realmente es poco tiempo para nosotros en este mundo físico. Pensamos también cuando hablamos de que la vida del hombre es temporal en la fragilidad de la vida. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí dice, ¿qué es vuestra vida? Pregunta. O sea, hermanos, aquí la idea es mostrar que no vamos a vivir para siempre aquí, ¿no? Nosotros hacemos nuestras cosas, nosotros hacemos nuestra vida, y dice ahí, no sabéis lo que será mañana. Nosotros, por supuesto, hermanos, como seres humanos, como personas que amamos la vida, no queremos que mañana sea nuestro último día, no queremos que hoy día sea nuestro último día. Queremos vivir más tiempo, pero algún rato se terminará el tiempo. Ciertamente esa es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, pone aquí un ejemplo con la neblina, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente a lo que se está refiriendo. De pronto está la neblina y de pronto desaparece. Así es nuestra vida, está comparada así. La vida seguirá en la eternidad, ¿no? Aunque la vida, hermanos, aquí en la tierra es corta y es temporal, nosotros seguiremos en la eternidad. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu
vuelve a Dios que lo dio. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que está mostrando esto? Esto está mostrando la naturaleza de nosotros los seres humanos. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, es decir, vuelve al control de Dios. ¿No? En conclusión, la conclusión es sencilla. Si estas cosas son pasajeras, pero nuestras almas eternas, preparémonos para las cosas eternas. No pensemos que estas cosas temporales, hermanos, van a estar siempre con nosotros, sino que se terminaron. Estas cosas temporales se terminaron, algunas y otras se van a terminar en el futuro, sobre todo cuando venga Cristo a esta tierra, haya el juicio, termine con la tierra y nosotros también en este mundo nos vayamos a la eternidad por medio del amor. Bueno, amados hermanos, de esta manera hemos terminado el estudio y les agradezco infinitamente por la atención prestada. Que Dios los bendiga grandemente y damos paso a nuestro hermano Tai.